Ofelia García es profesora de los departamentos de Urban Education y de Latin American, Iberian and Latino Cultures del Centro Graduado de la City University of New York. A lo largo de su fructífera carrera, ha publicado numerosos estudios y ofrecido un sinfín de conferencias y seminarios sobre educación bilingüe, política lingüística, multilingüismo, translanguaging y otros temas que enfatizan la imbricación de lenguaje y política. Entre las varias distinciones que ha recibido su trabajo, cabe destacar que su libro en coautoría con Li Wei, Translanguaging, Language Bilingualism and Education, fue premiado por la British Association of Applied Linguistics en 2015. Ofelia García ha recibido también numerosos honores como reconocimiento a su destacada trayectoria. Por ejemplo, la New York State Association of Bilingual Education le otorgó el premio Gladys Correa en 2008. Bank Street Graduate School of Education le concedió un doctorado de honor en 2016 y en 2017 recibió tanto el Charles Ferguson Award in Applied Linguistics como el Lifetime Career Award de la American Education Research Association. Queremos empezar preguntándote por el momento actual que se vive en los Estados Unidos, en el que se han instalado estas políticas y discurso abiertamente xenófobo y nacionalista. ¿Cómo ves tú el ataque a los inmigrantes y a sus lenguas en este momento y también de cara al futuro? Bueno, estamos viviendo momentos difíciles. Yo no creo que es el único momento difícil que yo he vivido en los Estados Unidos, pero tal vez es el que más abiertamente yo creo que nos impacta, y es porque yo viví en los Estados Unidos después en la era de los derechos civiles, y a pesar de haber habido todo aquel turmoil del asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Robert Kennedy, el asesinato de John F. Kennedy, que también lo viví, pero a mí me parecía que habíamos superado esos tiempos, que estábamos en un momento en que por lo menos el racismo lo habíamos vencido. Y una de las cosas me parece más dolorosa en este momento es ver que ese racismo existe, que está allí, que está solapado, pero que no cambió en lo absoluto. Y eso a mí me impacta mucho, porque yo pensé que eso ya no existía. Y claro, tener un presidente que apoya toda esa manera de ver el mundo y de aislarse y de no ser generoso con los otros, pues eso afecta muchísimo, y eso yo creo que tiene una repercusión grandísima en todos los campos que nosotros nos interesa, sobre todo la educación. La educación se ha visto bien impactada por la nueva política. Yo digo que yo estaba en un salón de clases en que había en primer grado, una niña de 6 años más o menos, que empezó a llorar, y la maestra le preguntó ¿por qué lloras? Y ella le dijo, bueno, porque yo tengo miedo que a mi mamá la deporten. Y eso es algo que a uno lo impacta de una manera que otras cosas no me impactaron antes, porque el hecho de tener miedo, de saber que estos niños van a la escuela que tienen miedo, no solo los padres tienen miedo, los niños tienen miedo de que sus padres y sus familiares los deporten. Eso es bien doloroso. Claro, es toda una generación, es devastador, no toda una generación que crece con ese miedo que vuelve a ocultarse, a esconderse, ¿no? Mencionas la educación y este ataque a los inmigrantes, que si bien ahora es más abierto, no es nuevo, ¿no? Y son políticas que se vienen dando como, pues, abiertamente desde el 11 de septiembre, la discriminación y la persecución del otro. Y es un proceso que va de la mano de políticas neoliberales que limitan los recursos para el apoyo público, para el estado de bienestar. Y en ese sentido, pues la educación se resiente y otras medidas sociales, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves esos dos procesos, ¿no? Político y económico del neoliberalismo en el sentido concretamente de la educación que mencionabas? En el sentido de la educación, por ejemplo, la privatización de las escuelas es algo nuevo en los Estados Unidos. O sea, el hecho de que hay ahora tantos charter schools que han abierto, pues para mí es una preocupación. Yo que
conozco Latinoamérica, no lo tanto que quisiera conocerla, pero un poquito, me doy cuenta que para mí siempre, y para mis padres también, el gran atractivo de los Estados Unidos era la educación pública, ¿no? Yo soy producto de la educación pública desde el principio hasta el final. Bueno, con una excepción, fui a una escuela secundaria católica porque me llevé una beca para estudiar allí, pero después toda mi educación en la universidad, la maestría, el doctorado, fueron en la universidad pública. Y para mí ese es el gran logro de los Estados Unidos. Y eso se ha visto completamente eroded por todo el neoliberalismo, en que hay escuelas entonces que verdaderamente le quitan fondos a otras escuelas que lo necesitan para ellos establecerse en espacios que nos pertenecen a todos, que son espacios públicos, pero que sin embargo ellos han tomado, y que muchas veces lo que están haciendo es limitando la educación de esos niños. Y lo digo con cuidado porque me parece que no es en todos los casos, no todos los charter schools funcionan de esa manera, pero muchos sí funcionan de esa manera, funcionan como sistemas de control de estos niños. En vez de darle más opciones a los padres, que es la manera que se vende en estas escuelas, verdaderamente quitan fondos para los otros. Así que estas escuelas pueden seleccionar a veces el tipo de estudiante que entra, que sale, etc., mientras que las escuelas públicas no lo pueden hacer. Así que hay que tener mucho cuidado de decir que funcionan o no funcionan, porque el funcionar o no funcionar a veces tiene que ver con quiénes son los alumnos que se benefician de esa educación. Así que todo eso, el hecho de que las universidades cuestan lo que cuestan hoy día, es absolutamente es producto de ese neoliberalismo, del hecho de que las universidades las universidades estatales y públicas, cada día tienen menos fondos públicos y por lo tanto tienen que cobrarle más a los estudiantes para poder sobrevivir. Yo siempre digo que cuando yo fui a Hunter College costaba $30 el semestre. Eso es lo que costaba. O sea, y hoy día es mucho más. Yo no sé cómo, te puedo decir que mis padres no tenían los $30 al semestre para darme, o sea, porque no eran solo los $30, sino eran los libros, los viajes, etc. Así que yo me imagino que una familia de los recursos que tenían mis padres en aquella época no podría mandar a sus hijos a Queens College hoy día porque es casi imposible. Así que yo creo que todo esto ha afectado muchísimo la educación y definitivamente restringido mucho más los espacios en que los estudiantes pobres, los estudiantes de color, etcétera, pueden acceder a estos espacios. Y Ofelia, cambiando un poco de tema, pero conectando con el proceso de tu formación académica, te queríamos preguntar sobre Joshua Fishman, a quien en tu emotivo obituario en Journal of Sociolinguistics defines como un mentor sin igual. Entonces, queríamos que nos hablaras de tu relación con él, de aprendiz, de colega, de amiga, y también de su legado para la sociología del lenguaje. Gracias por hacer esa pregunta, porque yo creo que uno siempre tiene que recordar a los maestros. Y para mí, Joshua Fishman fue el maestro esencial en toda mi vida. Yo siempre digo que todo lo que yo aprendí sobre la lengua y todo lo que yo sé sobre la lengua lo aprendí en Fishman 101, aunque después haya extendido lo que yo aprendí, porque eso es natural, ¿no? Yo conocí a Joshua Fishman ya después de que me hubieran contratado de profesora de educación bilingüe. Ustedes tienen que darse cuenta de que yo estoy vieja y que por lo tanto cuando yo empecé a enseñar, les hago el cuento, yo empecé a enseñar en una escuela progresista,
una de lo que le llamaban School Without Walls, producto de los 60, o sea, eso era, entonces se reunieron una cantidad de profesores, etcétera, y se empezó, no digo empezamos porque yo no fui de los líderes para empezar esta escuela, se empezó esta escuela, ¿no? Y esta escuela tenía como meta pues hacer una educación más centrada en lo que necesitaban los estudiantes, la comunidad, etc. Y a mí me dieron a enseñar un grupo de estudiantes que todos eran puertorriqueños y que todos hablaban español, no hablaban inglés. Y yo estaba supuesta a enseñarlos en inglés. Después de una semana fui y le dije al head teacher, la persona que estaba a cargo de nosotros, le dije, esto no funciona, esto no tiene sentido. Yo hablo español, estos niños nada más que hablan español, ¿para qué le estoy enseñando yo en inglés? Yo voy a tratar de hacerlo de una manera bilingüe. Y yo me acuerdo que él me preguntó, Ofelia, what does that look like? Yo le dije, I don't know, but we'll find out. Y entonces empezamos a trabajar. Entonces yo tuve una mentora, porque también hay que reconocer todas las influencias que uno ha tenido en la vida, ¿no? Yo tuve una mentora en cuanto a la educación que se llamaba Lillian Weber. Por cierto, PS84, que es una escuela en el Upper West Side, está nombrada se nombra Lillian Weber. Y Lillian Weber era una profesora progresista que había traído lo que se llamaba el Open Classroom de Inglaterra. No existía en los Estados Unidos. Y entonces Lillian empezó a trabajar conmigo en cómo hacer una educación más abierta, pero bilingüe. We made it up. O sea, no había ningún modelo de cómo hacerlo, etc. Y cuando yo me gradué, después podemos hablar de eso, del programa en que ustedes están en este momento, no había puestos verdaderamente en los departamentos de español, pero había un puesto en educación bilingüe porque se necesitaba formar maestros y eso no existía. Entonces Lillian Weber me llamó y me dijo, tienes que solicitar este puesto. Y yo le dije, pero Lillian, es que yo no tengo preparación en esto, preparación teórica en esto. Y Lillian me dijo, no, es que pero lo tienes que hacer porque aquí nadie tiene preparación en esto. Y entonces me contrataron allí. Pero una vez que me contrataron, yo me di cuenta que yo tenía mucha experiencia práctica, pero que me faltaba la teoría de bilingüismo, de sociología de la lengua, etc. A mí siempre me había interesado la lengua en el texto, o sea, todos mis estudios en el Graduate Center habían sido basados en la semiótica, en la teoría poética. Yo estudié con Marianne Koss, que hacía dadaísmo y surrealismo. Me salí del programa porque el programa a mí no me encajaba y entonces, gracias a Dios, don Emilio, que era el director en aquella época, era un hombre muy abierto. Llego a Fishman en algún momento. Era un hombre muy abierto y me dijo, está bien, ve haciendo las cosas como tú pienses. El caso es que yo había trabajado mucho con la lengua, era lo que me interesaba. Pero la lengua en el contexto, y es más, yo había trabajado con poetas bilingües. César Moro, un peruano, hice el segundo examen de César Moro. Siempre me había interesado todo el bilingüismo en ese sentido. Y entonces empecé a trabajar, me di cuenta de eso y me llevé una beca para estudiar sociología de la lengua en Yeshiva. Y entonces empecé un postdoc en Yeshiva con Joshua Fishman. Y una vez que empecé a trabajar con él, nunca lo dejé, o sea, porque él tenía en aquella época un programa, empezó en aquella época, un programa para desarrollar psicólogos bilingües, que tampoco había nada de eso. Y entonces trajo a todos estos estudiantes y no había tampoco quien les enseñara nada. Entonces él y yo empezamos a enseñar cursos juntos. Así que fue una relación desde el principio muy fuerte, una relación verdaderamente de mentor, de maestro, muy generosa.
Siempre me decía lo que yo hacía mal, lo que no entendía, y me mandó entonces a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, él me dijo, entre las primeras cosas que me dijo es: tú no tienes entrenamiento ninguno en investigación cuantitativa. Tienes que aprender a hacer investigación cuantitativa. Entonces yo me fui a University of Michigan, en Ann Arbor, a estudiar investigación cuantitativa. Nunca me interesó hacerla, pero por lo menos sabía lo que era, ¿no? Así que Fishman para mí fue un mentor en todo sentido. Y cuando envejeció, pues había veces que no podía hacer las cosas y entonces me las pedía a mí. Y yo seguí trabajando con él casi hasta su muerte. Fue un hombre esencial en mi formación. Él y su mujer también, porque Gela Fishman, a quien nadie nunca menciona, era una mujer que le interesaba mucho, sobre todo el Yiddish y el mantenimiento del Yiddish. Entonces ella era la que mantenía todo ese fervor en el hogar, mientras que él era mucho más, menos apasionado, más intelectual, más... pero yo me acuerdo que al principio de empezar a trabajar con Fishman, yo no sabía ni dónde estaba, ni qué eran las lenguas, ni qué... O sea, él me mencionaba lenguas y yo decía, yo no sé de qué está hablando. Entonces volvía para casa, que en aquella época no había Google, volvía para casa y buscaba y estudiaba. Así que para mí fue esencial, aunque yo creo que el trabajo mío está... en lo de él se le ve por debajo, pero yo no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que él decía, inclusive en aquella época. Pero también fue un hombre muy generoso con su parte intelectual, porque él siempre me decía a mí que yo había sido una de sus mejores alumnas porque nunca creía verdaderamente lo que él me decía. Y que yo siempre cuestionaba lo que él me decía. Así que ese fue Fishman para mí. Yo creo que fue una figura central en lo que es la sociología de la lengua. Yo creo que su deuda, muchas veces yo todavía lo leo y digo, wow, las cosas que vio Joshua Fishman en los años 70 y 80, que estamos todavía tratando de entender y que no entendemos. Así que no solo fue pionero de esto, sino que también tenía una visión muy profética acerca de lo que iba a ser el futuro y lo que necesitábamos hacer. Y una de las cosas más importantes para mí de lo que él me enseñó es que la lengua no puede ser vista solo aislada de su contexto social, político, etc. Él siempre, por ejemplo, él decía que sociología de la lengua, él nunca quiso que se le llamara sociología de la lengua, él quería que se le llamara lo que él hacía sociolingüística, pero como llegó la voz y se tomó ese término como la sociolingüística variacionista, pues entonces él se vio que tenía que adoptar otro término, pero él nunca pensó que la sociología debía ser la disciplina que marcara el estudio de la lengua, sino que era un estudio interdisciplinario que incluía la historia, la religión. O sea, que la lengua se tenía que ver en un contexto mucho más amplio. Y además de Fishman, Ofelia, ¿qué autores, qué trabajos te han inspirado y te inspiran en tu práctica docente y académica? ¿Y cómo relacionas esas influencias con las políticas de producción del conocimiento en diferentes lugares del mundo y desde diferentes epistemologías? Bueno, yo creo que antes de llegarme al mundo me puedo llegar a mi propia casa, porque a veces uno tiene que llegar a la vejez para darte cuenta que hay muchas cosas que tú aprendes simplemente al estar en tu casa, ¿no? Yo creo que aprendí muchas cosas de mi mamá, sobre todo, que era una mujer muy valiente, muy echada para adelante, pero después yo creo que yo he aprendido muchas cosas de Ricardo Tegui, mi marido, con quien he estado casado un largo tiempo. Y yo creo que también, como con Fishman, hay cosas con que yo estoy muy de acuerdo y cosas en que estoy en desacuerdo. Y
siempre he pensado que la cosa es no ponerse en campos diferentes, sino entender qué es lo que uno aprende de la manera de pensar de otra persona y cómo esa manera de pensar cabe o no cabe dentro de tu propio mundo, porque todos somos mundos diferentes, ¿no? Y tenemos experiencias diferentes y conocimientos diferentes. Y entonces yo creo que eso es importante. Así que yo creo que yo le debo una gran deuda a Ricardo Otegui y a su gran compañero Rob Wally Reed, que viene cada 2 jueves y pelea conmigo. Y entonces ellos tienen una manera de pensar sobre la lengua. Esos son muy lingüísticos, pero tienen una manera de pensar sobre la lengua muy diferente, más semiótico. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hablar con Ricardo acerca de la lengua, mi primera impresión fue, bueno, es que esto es casi un approach, lo que ellos están haciendo es casi un approach poético, porque es un approach semiótico sobre la lengua, ¿no? Así que yo creo que yo aprendí mucho de pensar así y sin embargo mi experiencia es otra y entonces ha habido otras cosas. ¿Qué otros autores a mí me inspiran? Yo creo que Alistair Pennycook siempre me sorprende. Yo siempre aprendo algo de Alistair Pennycook. Aprendo la manera de pensar sobre la lengua mucho más flexible, sobre la práctica, etc. Yo creo que eso para mí es importante. En cuanto a los latinoamericanos, para mí una influencia esencial ha sido la de Walter Miñolo. Porque Walter Miñolo a mí me da la parte semiótica del mundo y de la lengua, pero además me da la parte política. Y a mí me parece que ha sido una influencia grande. En cuanto a el momento en que yo rompo con los moldes, definitivamente con los moldes de sociología de la lengua que había sacado de Joshua Fishman, fue después de leer el manuscrito de Macaulay Pennycook. Para mí ese libro fue esencial porque me rompió todos los moldes y me hizo cuestionar todo lo que yo había hecho hasta ese momento, ¿no? El hecho de pensar que la lengua no era una realidad que había sido inventada, cuando yo me había dedicado toda mi vida a la educación bilingüe, al bilingüismo, a pensar sobre las lenguas definidas dentro de sus contextos de nación, Estado, lo que es language policy, etc. Para mí aquello fue como tirarme un vaso de agua, o sea, todo lo que yo había hecho hasta entonces había que cuestionarlo. Así que para mí eso fue un bien importante, siguen siendo importantes Siegfried Macaulay y Alistair Pennycook. Pero también sin botarlo todo, o sea, nosotros decimos mucho, you can't throw away the baby with the bathwater, y yo siempre pienso que hay babies that you have to hold on to, a pesar de tener que poder cambiar el agua en que están, ¿no? Así que yo creo que yo no estoy de acuerdo con todo, pero sí hay que pensar que esto te rompe moldes. ¿Quién más? Me pregunta sobre quiénes han sido las influencias así grandes. Yo creo que hay una cantidad de colegas que yo he tenido a través de la vida, que algunos colegas intelectuales y otros colegas personales que me han influido. Yo creo que en el Radio Center José del Valle ha sido una persona que me ha hecho pensar de diferente manera. Yo creo que Angie Reyes me ha hecho pensar. Yo creo que muchos de mis estudiantes me hacen pensar. Así que yo creo que no es solo para arriba, sino también para abajo, ¿no? Uno siempre piensa quiénes son la gente que te influye el pensar, los viejos, los más viejos, los colegas de la misma generación, pero yo aprendo mucho también de la nueva generación, de los jóvenes, de Lara, de Jorge, del resto de ustedes, ¿no? Así que de Michael Mena, de Sarah Vogel, que hace cosas de tecnología, porque
de Nelson Flores, porque yo creo que cada generación tiene su propia realidad y entonces hay también que entender que hay cosas a las cuales yo no puedo llegar, porque son realidades, experiencias más allá de las que yo quiero tener. Por ejemplo, Sarah Bogo siempre me está empujando con todo lo de multimodalities y tecnología, etc. Y yo siempre les digo, me parece excelente, pero yo no puedo llegar a eso. Yo, inclusive, I deleted my Facebook, o sea, account, o sea, no puedo llegar a eso. Pero entiendo que eso cambia la manera en que la lengua interactúa con la sociedad y por lo tanto hay que también bregar con eso, no decir, bueno, eso no tiene sentido para mí. Ofelia, cambiamos un poco de tercio para preguntarte sobre Cuba. Después de haber salido, emigrado a Estados Unidos con tu familia, ¿volviste en el 96, 97 para una estancia? No sé si fue el 96, yo creo que fue antes. Antes de eso. Yo creo que sí, yo creo que yo regresé a Cuba por primera vez, puede haber sido en el 92, por primera vez, después de haber salido en el 61. Así que, ¿y qué quieres que te explique cómo llegué? Pues, o sea, no, más bien saber cómo tu relación, cómo había sido tu relación, si había seguido manteniendo relación con la isla, cómo fue llegar en ese momento y cómo ha sido tu relación después. Yo salí de niña en el año 61, vinimos a Nueva York, nosotros vinimos a Nueva York. Mi padre vino a Nueva York, nosotros nos quedamos en Miami unos meses mientras mi padre conseguía trabajo. Fue una vida un poquito loca, llegamos a Nueva York, mi madre salió embarazada, tuvo un cuarto hijo, así que fue todo un momento difícil. Y en aquella época no había relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Yo para entender quién era, tuve que leer, por eso yo creo que me atrajo siempre la literatura latinoamericana, la literatura cubana, y la antropología, y o sea, yo estudiaba Cuba, todo lo que podía llegar a mis manos lo leía. Había en aquella época un centro de estudios cubanos que eran todos marxistas, y en aquella época a mi madre sobre todo le parecía muy mal que yo estuviera con ellos, pero a mí me parecía que yo tenía también que conocerme, entonces pues hice eso. En CUNY había un canciller en aquella época, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero que le interesaba mucho Cuba y que había hecho un acuerdo entre CUNY y Cuba y traíamos profesores de vez en cuando de Cuba. Y trajimos a muchos profesores, Ricardo y yo, a City College en aquella época, a través del Centro de Estudios Puertorriqueños, que había una persona en el Centro de Estudios Puertorriqueños que contrataron, Iraida López, que se encargaba del intercambio. Y llegó el momento en que Joshua Fishman precisamente me pidió que escribiera un capítulo sobre el inglés en Cuba para un libro que él estaba haciendo titulado algo como Post-Imperial English. Y yo le dije, yo no sé nada sobre el inglés en Cuba, absolutamente nada. Pero a través de ese intercambio, alguien me recomendó a una persona que era profesora de inglés en la Universidad de La Habana. Y su nombre era Loli Corona. Y entonces Loli y yo empezamos a intercambiar pedacitos de papel. Alguien iba, yo le mandaba una cosa, y por fin dije, bueno, esto no funciona así, no puede funcionar así. Y logré conseguirle una visa, que después fue imposible porque los Estados Unidos no daba visas a personas que hubieran pertenecido al Partido Comunista. Pero entonces logré que le dieran una visa, vino como 2 veces y llegó a mi casa. Y cuando llegó a mi casa empezamos a hablar, que ella me preguntó, bueno, una persona de mi edad, o sea, profesora en la Universidad de La Habana, profesora de inglés, también después fue, ¿cómo se llama? No ministra, viceministra de Higher Education en Cuba.
Pero Loli entonces empezó a hablar conmigo, ¿dónde tú vivías? Y nos empezamos a dar cuenta que Loli había sido vecina mía, o sea, de niñas habíamos jugado juntas, pero habíamos tenido 2 vidas completamente diferentes. Es más, su padre y mi padre se conocían, y bueno, su padre había muerto, pero entonces nos pusimos a pensar, bueno, esto no tiene sentido. 2 personas, que uno su padre decide quedarse, el otro su padre decide irse, y el caso es que Loli me dice, tú tienes que volver. Y entonces, la primera vez yo voy a ver a Loli, a trabajar con Loli en la universidad y a entender un poquito acerca de la situación. Así que fui esa vez, después fui con Ricardo, después, que probablemente sea en el 96, en que fui a enseñar en la Universidad de La Habana, que me pasó una cosa muy interesante porque toda la vida yo había querido, el sueño era enseñar en la Universidad de La Habana, eso era el sueño. Y llegué, íbamos a enseñar Ricardo y yo un curso, habíamos logrado que no nos contrataran, pero que nos dijeran que podíamos hacer un curso, que era un curso de 2 años, que íbamos a trabajar con los estudiantes que estaban sacando maestrías en inglés, el curso de investigación. O sea, el semestre, la primera vez era darles un poquito de preparación para que ellos después hicieran sus propuestas y sus trabajos. Llegué, enseñé el primer día que me tocaba a mí, a Ricardo le tocaba el segundo día, y al otro día por la mañana me levanté y no tenía voz. No pude hablar el resto del tiempo que estuve en Cuba. Así que yo siempre decía, bueno, ese papá Dios que me castigó, porque mi mamá decía, ¿cómo vas a ir a enseñar a la Universidad de La Habana? Bueno, mami, me invitaron, voy a la Universidad de La Habana. Así que no pude hablar todo el tiempo, así que fue bien frustrante. Así que, Y vayamos un poco más atrás. sí. Ofelia, háblanos de tus primeras etapas, de tu infancia y tu adolescencia. Cuando llegaste a Estados Unidos, ¿cómo recuerdas esos años, tu primer periodo de formación? ¿Y cómo influyó esta etapa de tu vida como inmigrante en Estados Unidos que no sabía inglés en tu carrera profesional y en tu defensa de la educación bilingüe? Bueno, eso lo tengo un poquito claro porque hace poco me pidieron que escribiera y tengo esos 4 puntos, algo sobre esto. Bueno, yo crecí en una familia burguesa, cubana, en la misma casa vivían mis abuelos, mi tía vivió con nosotros hasta que se casó de vieja. Mi mamá, mi papá, yo fui la primera, después vino mi hermana, después vino el tercero, y hasta que la cosa empezó a cambiar, etc. Y fue una salida de Cuba un poquito caótica porque mi papá había estado muy comprometido y mi papá tenía todavía, y mi papá y mi mamá son de clases sociales diferentes. Y es muy curioso porque mi madre, que es de un pueblo rural de Cuba, se llama Jaruco, mi madre verdaderamente empezó a oponerse al régimen temprano. Y es porque mi abuelo, que era gallego, mi abuelo salió de Galicia a los 14 años, llegó a La Habana, llegó al pueblo y empezó a trasladar, qué sé yo, chuelas, garbanzos, cosas del pueblo a la ciudad. Y mi abuelo adquirió fincas, etc. Entonces resulta ser que mi abuelo, que era analfabeto, que hablaba gallego hasta que murió, que vivía en un pueblo donde no había ni escuela. Mi madre fue interna a una escuela en La Habana, porque no había escuela. O sea, que eran de una clase social pudiente porque habían hecho dinero, pero que no eran gente de una clase social alta, ¿no? Pero a él lo afectó la reforma agraria inmediatamente. Y entonces mi madre empezó a echar para atrás. Y mi padre era apoyaba a todo el mundo. A mi padre,
¿cómo se llama? El socio del bufete de mi padre, se llamaba Luis Bush, lo hicieron primer ministro de Fidel Castro. O sea, mi padre habría estado preso, había guardado armas, etc. Mi padre era muy... Entonces mi padre y mi madre se separaron. Long story. Por problemas políticos. Y mi padre en algún momento, después de que intervinieron las escuelas y expulsaron a las monjas y a los curas, mi madre, que había crecido en una escuela interna en La Habana con estas monjas ursulinas, mi madre, para ella eso fue el fin del mundo, porque ella había crecido allí. Y entonces mi padre empezó a repensar las cosas después de que intervinieron las escuelas. Y mi padre un buen día se montó en un avión y se fue. No había dicho nada a nadie, porque él tenía todavía visa turística. Estas cosas pasaron muy... Es más, nosotros cuando... Ahora yo me remonto, tú me dices remóntate, yo me remonto a de todo. Cuando a mis hijos los frustra mucho porque mi padre dejó películas y a veces las vamos a ver, entonces las películas son todas de Nueva York, de Miami, de la Florida, porque claro, eran los viajes que uno hacía de vacaciones. Bueno, entonces mi padre desapareció. Mi madre entonces se quedó con todos nosotros, pero bueno, ya entonces pensó, bueno, hay que irse, pero entonces ¿cómo nos vamos? Entonces la visa mía había caducado. O sea, yo no tenía visa turística y había tenido un hermano que no tenía visa tampoco. Ya no había relaciones, no había manera de conseguir visa. Entonces, pero mi madre todavía tenía visa, mi hermana que tenía 8 años en aquella época tenía visa. Mi madre la montó en el último viaje que hizo un barco de La Habana yo creo que era West Palm Beach, que había un barco, se llamaba el Florida. El último viaje la mandó con unos amigos para que saliera y después fuimos saliendo todos. Es una historia muy larga. Pero espérate, ¿pero por dónde iba? ¿Qué me habías preguntado? Sí, pues exactamente, cómo fueron estos primeros años y cómo ya sé. Bueno, entonces con el tiempo llegamos a Nueva York. Todos nos pudimos reunir en Nueva York. Con el tiempo, bueno, yo llegué a Miami, yo fui la última en salir porque no fue fácil, me dieron un waiver. Llegué en septiembre y estuve ahí hasta diciembre. Y después ya nos reunimos todos aquí en enero. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué recuerdo yo? Yo siempre digo que mis experiencias educativas y las influencias que yo he tenido en cómo yo veo la educación, cómo veo la lengua, etcétera, basadas en diferentes momentos de mi vida. La primera vez fue cuando yo entendí por primera vez el inglés. Yo me acuerdo claramente de lo primero que yo entendí en inglés. Lo primero que yo entendí en inglés fue mi amiga, yo pensaba que era muy buena amiga mía, que era bilingüe, estaba hablando con la maestra y yo entendí cuando ella le dijo a la maestra, "Don't worry about her, she's just a stupid Cuban girl." Así que yo entonces, fue una cosa que para mí fue instantánea, porque yo dije, I'm not stupid. O sea, yo decía, no puede ser. A lo mejor yo no hablo inglés, pero yo no soy estúpida. Y desde entonces yo sabía que había que separar estas dos cosas y que había que enseñarle a la gente que el hecho de no hablar inglés no quería decir que uno fuera estúpido. Eso fue la primera cosa. Después, como yo les dije, yo llegué, me llevé una beca para porque yo aprendí el inglés bastante rápido. Y no sé, parece que tenían unas becas para minorías, etc. Y fui a una escuela católica en el Bronx de niñas, donde todas las niñas que tenían becas les decíamos las criaditas, porque todas eran latinas, puertorriqueñas y algunas cubanas, y todas entonces teníamos que limpiar después por las becas. Pero bueno, limpiábamos las pizarras, le echábamos agua a las plantas, ese tipo de cosas.
Allí me pusieron al principio, en aquella época las clases se dividían por la habilidad de los niños. Entonces había grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E. Y yo caí en el último, claro, porque yo no hablaba casi inglés, ¿no? Y entonces, pues las clases de inglés eran unas clases que todo era completamente reductivo, era gramática, etc. Y leíamos novelas, leíamos buenas novelas, pero siempre las preguntas eran quiénes eran los personajes, qué estaban haciendo, dónde estaban, o sea, era una cosa muy lineal, nos daban quizzes de quién hace qué, bueno, y eso era todo. Y cuando yo llegué a tercer año de high school, la profesora empezó a darse cuenta que yo podía hacer algo más, y entonces se convenció a los otros maestros de que me cambiaran de grupo y me pusieron al grupo B. Y a mí me parecía que ese curso, que también se llamaba igual que el primero, o sea, se llamaba English, ¿no? Pero a mí me parecía que ese curso era un curso completamente diferente, porque allí los estudiantes estaban hablando de, bueno, si yo fuera tal personaje haría tal cosa, o bueno, pero es que, pero si la historia siguiera fuera tal cosa. Y yo siempre decía, pero esta gente está loca, pero si eso no tiene nada que ver con el libro es nada más que esto, o sea, ¿qué tiene que ver si ella pudiera, que ella no está en el libro, ¿no? A mí me costó un trabajo entender que lo que ellos estaban haciendo era una cosa completamente diferente de lo que los estaban enseñando a nosotros, ¿no? Y para mí eso fue otra de las lecciones que yo nunca he olvidado, que parte del problema de la educación es que vemos a todos estos niños como que están limitados por la lengua, y por lo tanto hay que darle más cosas en vez de enseñarlos a pensar, a ser creativos, a ser críticos, a entender que ellos pueden estar en el mundo. Así que eso para mí fue importante. Y después les cuento la última, porque ya estoy hace mucho tiempo con esto. Después llegué a la universidad y por primera vez di un curso de español. Nunca se me va a olvidar, en Hunter College. La señora Bonilla, la pobre señora Bonilla, que era una madrileña que llevaba muchos años aquí. Y entonces estaba yo y otra amiga mía, con quien todavía tengo mucho contacto, dominicana, y el resto eran niños, estudiantes, todos gringos, pero que en aquella época había muchos estudiantes que hacían majors en Spanish. Y entonces, pero el problema es que la profesora Bonilla no podía con Rosa y conmigo, o sea, ella era una cosa, y todo lo que nosotros nos decía, está mal. Yo le decía, no puede estar mal, mi mamá lo dice todo el tiempo, no puede estar mal. Y entonces fue toda una lucha con Bonilla, porque no aceptaba mi español tampoco. Así que esas fueron experiencias para mí críticas, porque marcaron lo que es el que no habla inglés, lo que es la enseñanza del inglés y lo que es la enseñanza del español, porque para mí lo es todo, ¿no? Como todas estas experiencias, Ofelia, muestran cómo, en fin, de dónde surge tu pasión por la defensa de la educación bilingüe y también de las prácticas de los bilingües de los latinos en los Estados Unidos, ¿no? Y tú a menudo reflexionas sobre nuestra práctica académica y nuestra práctica docente con la pregunta for the sake of what. Y pues querría preguntarte cómo entiendes tú ese por qué hacemos lo que hacemos, ese reflexionar, ese cuestionarnos como investigadores, como profesores, por qué, para qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que en la vida hay muchas cosas que uno podría hacer. Entonces yo creo que lo más importante es pensar cuáles de todas estas posibilidades que yo tengo pueden hacer alguna diferencia, ¿no? Así que yo creo que las experiencias personales que uno tiene, ¿por
porque todos vivimos en sociedades muy segregadas, muy diferentes, con vidas muy diferentes. Yo creo que el compartir experiencias puede abrir maneras de ver diferentes, pueden hacer una diferencia. Así que, a pesar de que a mí los juegos intelectuales me gustan, no es que me disgusten, siempre pienso que para dedicarme a ese juego intelectual tiene que haber también una consecuencia en la vida. No tiene que ser ni una consecuencia grande, pero una consecuencia en la vida de que alguien entienda algo de una manera diferente. Yo creo que eso es importante. Yo no creo que el trabajo académico puede cambiar el mundo. Yo no sé qué es lo que haría falta para cambiar el mundo, pero yo creo que los cambios a veces se dan poquito a poco y de abajo hacia arriba. Yo nunca he sabido cómo cambiar las cosas de arriba hacia abajo. Ojalá supiera. Muchos me tachan de que no soy lo suficientemente política, que cuando he trabajado con el Estado, etcétera, no he empujado suficiente. Y tal vez otra persona pudiera hacerlo así, pero yo no me veo así. Yo me veo más bien de abrir espacios pequeños, que la gente entienda una cosa diferente y que ellos entonces puedan actuar de una manera diferente. Así que de eso se trata. Uh-huh. Y Ofelia, tú has sido una de las primeras y principales autoras en promover la práctica del translanguaging en las escuelas y eres su principal referente aquí en los Estados Unidos. Te queríamos preguntar sobre el desarrollo del translanguaging como concepto teórico y como práctica pedagógica, sobre el uso o quizás abuso de este concepto en diferentes disciplinas, las críticas que ha recibido, pero también sobre los retos institucionales, materiales e ideológicos que encuentra su implementación en las escuelas. El translanguaging. A veces digo que debíamos hacer otra cosa. Pero bueno, ¿cómo llegué yo a eso? Yo llegué porque yo trabajaba, porque uno tiene que cuestionarse inclusive lo que uno hace cuando uno es joven, ¿no? Cuando yo era joven, yo era la primera que decía que había que separar estas lenguas. O sea, esto no podía ser así. Aunque yo nunca lo hice en mi casa, porque en mi casa hubo siempre prácticas más fluidas, etc. Pero en la escuela a mí me parecía, habría que separar. Y yo creo que influida por el hecho de que la mayoría de los programas de educación bilingüe en aquel momento eran transicionales y que había que tener un programa de educación bilingüe que verdaderamente desarrollara bilingüismo, tal. Y entonces, influida por los que estaban en aquel momento, por la diglosia de Fishman, etc., hay que separar. Yo empecé a escribir el libro sobre educación bilingüe, que era global, no solo en los Estados Unidos, yo creo que como en el 2006 por ahí. Y tenía algo desarrollado, inclusive tenía la primera parte ya escrita, cuando me llegó a las manos el manuscrito de Pennycook, de Macaulay Pennycook, porque ellos me pidieron que hiciera el forward. Y cuando yo leí ese manuscrito, yo dije, espérense, vamos a pensar un poquito qué es lo que estamos haciendo, porque esto me quita a mí, me cambia todos los esquemas con que yo había trabajado y con los que había empezado a escribir. Colin Baker en Wales, muchas veces, yo había trabajado con Colin Baker desde el principio. Es más, cuando él empezó a escribir el Foundations of Bilingual Education, la primera edición, él vino a Nueva York a hablar conmigo, porque alguien le recomendó que como yo trabajaba con Fishman, pues vino. Y él quería que yo escribiera ese libro con él y yo no estaba lista. Yo le dije, yo te ayudo, pero yo no puedo escribir. Yo te ayudo. Y entonces él fue el que empezó, yo creo que no al principio, sino ya para el 2000 por ahí, a describirme esta práctica que había usado Ken Williams
que era un maestro, hizo su tesis, no, ni sé si era doctoral o maestría, pero bueno, la tesis sobre esto que él había implementado, en que era una pedagogía en que la lengua, el input language y el output language eran diferentes, ¿no? Y entonces era la idea de que para estos niños mantener y desarrollar el galés, no se podía separar el galés del inglés, porque al fin y al cabo estos niños estaban viviendo una vida bilingüe, sino cómo se usaban las dos lenguas en conjunto, y el hecho de que eso los hacía reflexionar más sobre la lengua, pensar más, etc. Así que yo el término translanguaging lo conocía porque Colin lo había traducido del galés, y entonces y habíamos estado hablando de si tenía razón, si no tenía razón. Cada vez que yo le decía no, porque hay que separar, decía no, pero mira, Ken Williams hace esto. Así que yo empecé a oír, y después llegó lo de Macaulay de Pennycook, y de esto hay que pensar. Entonces cuando volví a reescribir la primera parte de ese libro, utilicé la palabra translanguaging, pero ya no con el sentido original de lo que había hecho Ken Williams, que verdaderamente era usar las dos lenguas en conjunto, sino empezar a pensar sobre el discurso bilingüe, que no era simplemente una lengua y otra lengua separada, sino que era una sola cosa. Yo creo que en ese primer libro, en que la gente todavía lo cita, yo todavía no tenía idea de lo que era translanguaging, pero empecé a pensar que el bilingüismo con que había trabajado hasta entonces no funcionaba, no era lo que debíamos estar pensando. Entonces usé la palabra translanguaging, la describí más o menos, a veces la describí bien, hay momentos en que yo leo el libro y digo, I got it right here. Y a veces que digo, no, I didn't get it right here. Así que hay todas esas cosas. Y después, poco a poco, pues he ido desarrollándolo cada vez más. El translanguaging, yo siempre digo, no lo saqué de la cabeza. Lo saqué porque, a pesar de que las escuelas te dicen, las maestras te dicen, no es que we're in an English day today, we're only doing English today. Tú te sientas y tú te das cuenta que eso no es lo que está pasando. Ni los niños están hablando inglés o español el día del español, ni la maestra lo está haciendo tampoco. O sea, hay algo que pasa que es mucho más dinámico de lo que ellos describen. Y entonces, pues, por ahí seguí, ¿no? Por ahí seguí, entonces, describiendo qué es lo que yo veía, qué es lo que veía con otros maestros, etc. Y poquito a poco se fue armando la cosa. Con Li Wei me pidió escribir un artículo. El librito de Li Wei y mío era un artículo que fuimos alargando y alargando y alargando. Y en aquella época yo sabía por dónde empezar, porque yo sabía que no se podía empezar entonces por la definición de lengua, de name languages, como lo decimos ahora, porque la gente no lo entiende. Y entonces empecé por Baker, por Maturana y Varela, por gente que hablaba de languaging, y por el trans que me dio a mí Fernando Ortiz, que es un etnólogo cubano que había trabajado mucho con el concepto de transculturación, ¿no? Entonces el trans lo tenía del trans y el languaging lo tenía de Baker y de Maturana y Varela, y ya existía el translanguaging como término dado por Ken Williams, y por ahí empezamos. En aquella época la gente todavía no hablaba de translanguaging, o sea, había habido toda una literatura de code switching, en lo que es la educación, ¿no? De una manera positiva, o sea, había Martin, Angel Lin, toda esa gente habían apuntado el hecho de que, sobre todo en países africanos y asiáticos, en que se decía que la enseñanza era solamente en francés o en inglés, cuando tú observabas lo que estaba pasando, había mucha más fluidez, etc. Pero hablaban de code switching, no de translanguaging, y había habido mucha gente. O sea, yo creo que translanguaging tiene muchas
¿cómo te voy a decir? Muchas influencias. Yo en aquella época, entonces, pues seguí trabajando. Una vez me oyó, por ejemplo, a ver si recuerdo, porque a veces la, ay Dios mío, complex systemic dynamic systems. A lo mejor, no sabe, no, CSD, Complex Systemic Dynamic Systems. Bueno, lo voy a pensar en un segundo, me va a venir. Y esta persona, que es una persona muy famosa, siento no acordarme del nombre en este momento, me dijo, pero Ofelia, pero es que tú no has leído lo que yo he escrito sobre Dynamic Systems. Y entonces, pues, eso fue otra influencia. Angel Lin, por ejemplo, cuando me oyó, me dijo, pero es que Ofelia, nosotros lo estamos en Hong Kong, esto lo hacemos hace 100 años. Lo que pasa es que nadie lo describe así. Entonces, eso empezó a dar vueltas. Y después llegó Ricardo y Wally, que me decían, pero es que tú estás describiendo esto como una práctica, pero hay también un sistema. Y entonces empezamos a trabajar con lo del sistema y estamos todavía tratando de armar todo este aparato que cada vez que yo pienso que lo he construido, viene algo de afuera que dice, no, así que veremos. Así que en este momento, pues, yo creo que yo lo veo como una manera de pensar sobre el sistema lingüístico del bilingüe, no dentro del ámbito social, sino desde el ámbito de la persona que actúa. Lo veo como el uso lingüístico del bilingüe también, y lo veo como la práctica educativa para educar al bilingüe. Así que yo veo esos 3 niveles. Todavía no sé cómo integrarlo, pero ustedes lo van a hacer. Y Ofelia, además de ser una maestra comprometida con tus estudiantes, tanto en el sentido de educadora como en el sentido de gran mentora y guía intelectual, tu perfil de investigación es verdaderamente impresionante. Has escrito o coeditado más de 20 volúmenes, cerca de 200 artículos, ofrecido más de 150 conferencias plenarias en instituciones de todo el mundo. ¿De dónde sale la motivación, la pasión por lo que uno hace, como tú siempre nos dices? ¿Y cómo se consigue mantener ese nivel de actividad académica, de compromiso con la educación y a la vez desarrollar una vida personal y familiar? Yo creo que depende de tener un buen marido. Yo creo que, y lo digo porque me parece que en la generación que yo crecí, inclusive mi advisor le parecía muy mal que yo fuera a tener hijos. Y yo pienso siempre que ella murió sola, pobrecita, y la verdad es que ella no hizo más que yo. O sea, yo creo que en la vida uno tiene que balancear las cosas. Ahora uno tiene que tener un buen compañero que no te empiece a decir no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, lo cual existe, ¿verdad? Inclusive hoy día. Sí que uno tiene que tener un buen compañero. Y yo creo que el estar contento y el estar apasionado por todo en la vida, yo creo que es como el bilingüismo. Uno piensa, a veces la gente piensa, bueno, es que si yo hago mucho de esta lengua, entonces esta no sube. Pero yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que mientras más tú hagas de una lengua, la otra sube. Y yo creo que lo mismo pasa con la vida, ¿no? Que mientras más uno da a todo, más las cosas convergen, más la gente quiere participar. No quiere decir que uno puede abandonar a la familia para hacer la parte profesional, ni que puede abandonar lo profesional para hacer la parte familiar. La cosa es ver cómo las dos cosas se compaginan y van subiendo juntos. A veces es difícil. Si hay una crisis, es difícil, ¿no? Si hay una crisis tanto profesional como personal. Pero esa es la vida, que la vida no siempre va para arriba, también va para abajo, como dice Dani Rivera, el cantante puertorriqueño, ¿no? Que dice subiendo y bajando, bajando y subiendo. Así es la vida. Bajar y subir, dice. Y lo mismo es esto, ¿no? Ofelia, además de tu trabajo como tu
enorme trabajo, ¿no?, de investigación y de docencia ha sido un pilar por tu participación en asociaciones, en series editoriales y en revistas que son centrales en el campo, ¿no? Por ejemplo, eres editora de Language Policy, de International Journal of the Sociology of Language, y estuviste en el principio de Spanish in Context, de Educators for Urban Minorities. ¿Cómo entiendes tú la importancia de estos proyectos editoriales? Yo creo que hay momentos para todo. Por ejemplo, en Spanish in Context, Ricardo, yo y Rosina Márquez Reiter empezamos a pensar que hacía falta una revista, un serious peer review journal que además que aceptara trabajos enfocados sobre el español, pero que aceptara trabajos sobre el español, en español, etc. Ese fue el ímpetu y así lo hicimos. Y poquito a poco lo que empezó a pasar con esa revista es que había pocas contribuciones en español y se empezó inclusive con nosotros como editores empezó a haber una corriente que a mí no me interesaba. Y entonces, yo no sé si es porque no había suficiente todavía de la parte que forman ustedes, más de glotopolítica, etcétera, sino que lo que había en aquella época sociolingüístico en español era mucho más micro, ¿no? Así que perdí el interés, lo dejé. IJSL, International Journal of Sociology of Language, hacía mucho tiempo que Fishman ya no podía con la revista, y yo como estudiante la hacía. La hacía porque me interesaba, porque así aprendía, porque es un proceso de, cuando uno edita revistas, pues uno está en contacto con las cosas nuevas y me parece que uno va aprendiendo, así que es un proceso de aprendizaje. La heredé cuando murió y este es el último año de la revista. Alex Duchenne entra como General Editor en enero. Y yo creo que hay que dejárselo a gente joven que tenga energía de llevarlo por otra dirección, porque estamos en un momento para mí crucial en cuanto a la sociolingüística, o lo que le querramos decir, le querramos llamar la lengua en la sociedad. O sea, la lengua en la sociedad está pasando por una crisis conceptual en el sentido de que los marcos teóricos clásicos, tradicionales, ya no funcionan en el presente. Pero yo creo que no hemos hecho un buen trabajo en definir cuáles son esas pautas teóricas con que tenemos que trabajar ahora. Me parece que todavía no está formado, ese muñeco no está formado todavía. Así que yo creo que Alex puede tener la energía para formar teóricamente lo que sería ese campo. Así que eso es importante. Uno tiene que saber cuándo coger las cosas y cuándo dejarlas también. Y Language Policy, yo soy co-editor con Helen Kelly Holmes, la heredé de Lana Shoham y de Kendall King. Esa revista la había empezado Bernard Spolsky la dejó, Lana y Kendall la cogieron, no sé, 5 años, algo así, y yo la cogí también pensando en que había que darle otra dirección. Tal vez porque yo tengo muchas cosas, o tal vez porque yo todavía no entiendo bien cómo hacer las cosas. A mí me parece que nadie ha hecho una redirección de lo que es Language Policy hoy día. El caso es que yo también dejo la revista a finales de diciembre. Kate Menken va a ser la nueva editora, si Dios quiere, la nueva coeditora, si Dios quiere. Y yo creo que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a qué es lo que es Language Policy hoy día, porque existe todavía la tradición pasada, y entonces y se diferencia, que para mí me preocupa mucho,
en que los países africanos, asiáticos, etcétera, en su mayoría todavía están usando las formulaciones tradicionales de lo que es Language Policy, y entonces tienes toda Europa, los Estados Unidos, Canadá, con una tradición un poquito más dinámica. Y ahí yo creo que hay mucho trabajo que hacer, porque hay también una desigualdad que se está dando en el campo que es peligrosa. Así que yo creo que hay que trabajar sobre las nuevas conceptualizaciones y empezar a ¿cómo te voy a decir? Una de las cosas que ha pasado, yo creo, parte del neoliberalismo, etcétera, es que todos nos hemos centrado en un apartado diferente, y cómo unir todos esos apartados en un concepto más amplio que abarque diferentes perspectivas, pero que además de abarcar diferentes perspectivas tengan un propósito claro. Yo creo que esa es una labor importantísima hoy día. Así que yo creo que esas dos revistas tienen mucho trabajo que hacer. Pues para terminar, Ofelia, nos gustaría que compartieras un poco con nosotras tus planes para la próxima etapa de tu carrera, ya que este ha sido tu último semestre dando clases en el Graduate Center. Cuéntanos entonces cómo entiendes tú la jubilación. Pues no sé todavía. Yo creo que fíjate que cuando hicimos lo de los 3 strands de Translanguaging Pedagogy, hacíamos the stands, the design, y yo le decía, no, hay que ponerle the shifts, porque los shifts son los inesperados, las cosas que pasan en la vida inesperadamente. Y estamos en una etapa en que la vida es inesperada, ¿no? Con la vejez viene todo todavía más inesperado. Así que yo pienso poder pasar un poquito más tiempo con Ricardo y con mis hijos y mis nietos. Así que pienso poder hacer el tipo de cosas que yo creo que nos da placer a los abuelos, de poder recoger a las niñas de vez en cuando de las escuelas, etc. Yo creo que por un tiempo limitado tal vez, voy a poder viajar y decir cosas que ahora las veo, siempre las hago corriendo. O sea, los artículos, cada día hay más y más cosas, y más, no paso tiempo pensando sobre las cosas. Así que yo pienso que hay todavía un libro tal vez que escribir con mucha calma, que no tenga un deadline. Yo quiero hacer una segunda edición de Bilingual Education in the 21st Century, porque como tú sabes, me la han pedido, y yo creo que hay una segunda edición o un extended version del libro con Li Wei, porque ahora hay mucha parte de la pedagogía que no estuvo ahí en ese libro, porque la gente no lo usaba. O sea, yo creo que esa parte la podemos unir. Pero aparte de eso, y viajes que tengo todavía, el otro día ayer que fue el Día de las Madres, se reían de mí porque me decían, pero bueno, tal semana tú vas a estar aquí. No, yo estoy en tal lugar. No, yo estoy en tal lugar. Pero mami, I thought you were retiring. Así que el año que viene tengo todavía muchos viajes, y después voy a tener menos y voy a tener más tiempo de hacer las cosas sin tanto corre que tengo ahora. Así que ese es el plan, hacer las cosas con más calma y dejar que la vida nos lleve, como siempre he hecho.